Hola a todos, gracias por atender este webinar sobre mi experiencia con Embermill en estos últimos 2 años. En primer lugar, gracias y quería agradecer a HES Bio o HES Corporate para invitarme a formar parte de este Global Webinar. Me ha hecho mucha ilusión. Yo solamente hoy vamos a compartir un poco mi experiencia con el material que hemos utilizado en los últimos 2 años. Empezaré a explicar un poco lo que es Embermill, cómo funciona, y luego pasaremos a unos casos clínicos e intentaré explicar un poco lo que es mi manera de trabajar con este material y en general con otros tratamientos también que hemos hecho. Vamos a empezar. Voy a desconectar la cámara porque más que nada distrae mucho. Y vamos a empezar ahora con la presentación. Mi nombre es Alan Spelt. Muchos de vosotros supongo que me conocéis porque llevo mucho tiempo en un grupo de CEREC y ya sé que la mayoría de vosotros sois usuarios de CEREC. Entonces no hace falta introducirme mucho más, presentarme mucho más porque creo que la mayoría me conocéis. Empecé hace 10 años con CEREC en el 2011 y en 2011 fue un nuevo inicio en mi clínica, ¿no? Es que todos los que utilizáis CEREC habéis tenido esta experiencia, un poco el enamoramiento del sistema. Yo empecé, como muchos de vosotros, a utilizar la mayoría de los casos con Emacs. Emacs es un gran material, un buen material que me ha dado muchas alegrías. Y hace 2 años descubrí otro disilicato de litio que se llama Embermill. Embermill tiene algunas ventajas sobre Emacs que para mí han sido tan grandes que he dejado de utilizar Emacs en casi todos mis casos. Sigo utilizando Emacs para restauraciones atornilladas sobre implantes porque todavía el bloque de Embermill para implantes no está disponible. La tienen en desarrollo, está ya bastante acabado y desarrollado. He tenido el placer de probarlo y es un material que va a dar mucho de sí, va a dar a hablar mucho de sí porque es un material, un bloque que es muy interesante. Pero de momento vamos a hablar de Embermill en general. Embermill viene, como todos los bloques que conocemos para CEREC, en bases de 5 unidades. El material, si ponemos la luz encima, es blanquinoso, un poco ligeramente transparente. A contraluz, ya veis que el material es, antes de cristalizar, un color ámbar y muy translúcido, porque si ponemos la luz detrás, ya podéis ver también, si giramos el bloque, que podemos ver las letras. Y esto es la presentación del material. Según el color del material es más o menos color ámbar, pero todos los bloques tienen esta transparencia inicial. Es un material que tiene una gran ventaja para mí y para muchos que sois usuarios, que un bloque te da 4 opacidades. Eso quiere decir que en un bloque tengo, según la temperatura de cristalización, a 815 grados tenemos HT, a 825 grados subimos a MT, entonces tenemos un material más opaco, medium translucency, a 840 grados llegamos a LT, low translucency, y a 860 grados estamos en MO. MO para clínicos en general no es muy interesante porque es un material que es más bien interesante para técnicos de laboratorio porque pueden estratificar encima. La mayoría de los casos que hacemos nosotros son maquillados y estratificar encima no es nuestra competencia. Creo que hay que dejar los técnicos que tienen mucha más experiencia con aplicar cerámica sobre estructuras que nosotros a hacer este trabajo. El material
según la temperatura y cristalización, tiempo de cristalización, aumenta su resistencia a la fractura o flexure biaxial. Entonces quiere decir que tanto la temperatura es importante. Antes de cristalizar estamos en un valor de alrededor de 300-320 megapascals en resistencia a fractura biaxial. Según la temperatura, si empezamos a una temperatura de 780 grados, llegamos a 400 megapascales en 20 minutos. Se recomienda trabajar a partir de 800, incluso un poco más, porque entonces podemos conseguir en un tiempo relativamente corto de 10 a 15 minutos una resistencia a la fractura de entre 430 a 500 megapascales de resistencia a la fractura. Ya veis aquí que estamos en LT, que es la línea roja. En 15 minutos tenemos 500 megapascales. En 10 minutos estamos a 480. Si vamos a 820 en 10 minutos, que sería MT, un poco menos, estamos en 450 megapascales. Y si vamos a 800 grados, que no te recomiendo porque en otro material quedaría demasiado translúcido, estaríamos en 400 megapascales. LT es un material para, según qué caso, interesante porque es más opaco. Yo suelo trabajar más en HT. El HT de MMIL, al contrario del HT de Emax, tiene la gran ventaja que no tiene este grisáceo que tiene HT de Emax. Emax HT tiende a grisácear mucho y según qué caso eso es un problema. Ya hemos venido todo de utilizar HT y hemos cambiado casi siempre a MT para evitar este grisáceo, ¿no? Pues en MMIL puedes utilizar HT y no tener este grisaciedad. En MT, que estamos a 820 grados, tenemos incluso un poco más de resistencia en 10 minutos. El fabricante recomienda 15 minutos de cristalización para llegar a una resistencia favorable. Yo muchas veces he cortado el tiempo a 10 minutos porque ya considero, si con Emax a 360 megapascales oficiales hemos llegado a tener restauraciones adheridas con gran éxito, creo que con 420, 430 megapascales estamos más que seguros en MMIL. Unas grandes ventajas para mí, aparte de variedad de opacidades en un bloque, es la estabilidad del margen. Cuando freso márgenes finos, es increíble que MMIL no tiene este hastiamiento que tiene Emax. Emax, todos conocemos que cuando hacemos un tallado en márgenes finos, un chamfer fino, que el margen queda como un sello postal, queda con trozos rotos. La manera de evitarlo es aumentar el grosor del margen y después manualmente reducir después de tallar. Pero es un trabajo extra que muchas veces queremos evitar. Pues MMIL nos da esta oportunidad. Podemos tallar en chanfres más delgados, el material no se destalla, no se astilla, no se rompe. Para muestra un botón, esta es una imagen aumentada a 12 aumentos. Aquí veis el tallado que sigue exactamente el margen de la pieza. Aumentamos a 25 aumentos y podéis ver que el margen sigue siendo sin hastiamientos. Incluso al otro lado, del otro ángulo, vemos el mismo margen sin roturas, 25 aumentos, sigue habiendo un margen completamente nítido, sin roturas. Esto con Emax es casi un sueño utópico, ¿no? Es una utopía que nunca hemos conseguido con Emax CAD. MMIL nos da esta oportunidad de hacerlo y entonces mis tallados pueden ser un poco menos agresivos, no necesito hombros, puedo hacer tallados en chanfers o incluso los que les encanta la técnica BOPT, el BOPT,
también les permite hacer un tallado mucho más conservador y acabar este famoso filo de cuchillo que se utiliza en Bolt. Pues es un poco la introducción teórica sobre el material. Vamos a hablar un poco de casos clínicos y por qué mi experiencia, ¿no?, de este material. Es un poco un repaso de los últimos 2 años. Vamos a empezar con un caso que hice hace, creo que más o menos unos 4 o 5 meses. Y aunque antes de empezar vamos a poner toda la carne en el asador, yo intentaré explicar todo lo que sé y lo que puedo hacer con el material y espero que no me pongáis en aprietos después cuando haya preguntas o me queréis mandar correos para preguntarme cosas. La imagen del medio es un poco borroso porque es una foto en una pantalla. Eso es un caso donde el molar presentaba molestias o la paciente presentaba molestias a morder en esta zona y era debido a una fisura lingual. La pieza, yo veo muchas veces amalgamas oclusales de muchos años en funcionamiento que veo fisuras o grietas en la pieza. Eso es un poco lógico porque el amalgama es dúctil, es un material que al masticar sobre ello tiene una ligera deformación plástica. Aparte se oxida y a la oxidación aumenta un poco también el volumen de la restauración. La muela no puede ceder, entonces lo único que puede hacer es agrietarse. La grieta se ve aquí en el tallado y esa es la restauración recién colocada a un dique puesto, ¿no? Es que aquí podemos observar realmente la belleza del material en comparación con un diente natural, y esto es sorprendente porque la verdad es que las restauraciones de MML a veces son difíciles de detectar en boca una vez que están cementados y en revisión. Incluso a mí en mis revisiones de mis pacientes a veces tengo que mirar la ficha donde puse la funda. Eso es debido al material, ¿no? Un caso gracioso porque aquí tenemos una restauración de un laboratorio de prótesis, un laboratorio reconocido, y vamos a hacer una restauración sobre un premolar endolonciado. Después de reconstruir el material, aquí la reconstrucción que utilizamos en material es DC Core o DC Core de Core-Array. A mí un material que me gusta mucho por su textura a la hora de tallar, que es un material que tiene bastante sensación de dentina. Es un poco más suave, a lo mejor, un poco más blando. Y la tensión del material y sobre todo la resistencia a la compresión y fractura es muy, muy elevada. Entonces son materiales que nos ayudan mucho a mejorar nuestras reconstrucciones. Hay muchos materiales de reconstrucción en el mercado. Yo prefiero DC Core, que me va muy bien en combinación con el Clearfield Universal Bond Quick, también de Core-Array, material autogravante, que en combinación con el DC Core se convierte en dual. Entonces no hace falta fraguar el composite o el bonding antes de aplicar el material de reconstrucción. Sobre todo si tenemos que entrar en espacios más estrechos es una ventaja porque no ocupamos adhesivo donde realmente queremos una capa de adhesión muy fina y el material tiene que ser básicamente la reconstrucción. Aquí veis lo que estoy hablando en un tallado en chamfer ligeramente subgingival, yuxtagingival. Aquí la restauración acabada. El material tiene un aspecto translúcido muy bonito en combinación incluso con la restauración de laboratorio estratificado, que podemos ver que el material se comporta muy bien. El margen es pulido, lo cual significa que yo he quitado aquí un poco el maquillaje y el glaze porque la encía, la mucosa se adhiere mejor a una superficie pulida que una superficie glaseado, y esto adhiere significa también que con el tiempo creo que tenemos aquí un creeping attachment y el margen queda completamente escondido debajo de la encía. Este es uno de mis primeros casos y tenía todavía un poco de problemas de dominar
el maquillaje con Emerald Mill, y esto explicaré después por qué, porque el Emerald Mill tiene algunos trucos y cuesta un poco aprender un poco al principio, sobre todo, la técnica de maquillaje. Sobre todo en mi caso, donde maquillo y cristalizo en la misma cocción, en el mismo ciclo, utilizo los colores de IMAX Cut Crystal de Ivoclar, y el material, siendo transparente, cuesta un poco ver los colores al principio. Tiene un buen comportamiento cruzal, es recién cementado. Aquí me faltaba un poco de blanco en esta zona, hubiera puesto un poco más de blanco aquí para disimular, porque aquí debajo había una mancha muy grande en la dentina. Este ocupa un poco mejor el color. Aquí sí que hemos conseguido un poco más opacificar el fondo, el substrato. Es un material que cuando aplicamos los colores da resultados bastante naturales. Aquí veis la misma pieza antes de cementar y antes de cristalizar, y aquí podéis intuir un poco la translucidez del material a la hora de maquillar. Aquí un caso donde tenemos unos desgastes cervicales muy pronunciados, un paciente mayor, fumador, y no fumador de poco, pero fumador importante. Aquí tenemos una pieza enduronciada, tuve que enduronciar esta pieza, y vamos a hacer una corona en el premolar, y esta pieza dejamos solamente una restauración cervical. Antes de tallar la pieza, reconstruyo ambos cervicales, más que nada porque si tengo que hacer un tallado aquí, en este caso tendría que tallar mucho para eliminar esta retención en la pieza, ¿no? Entonces, si rellenamos primero con un material de restaurador la lesión, tenemos un tallado que realmente puede acabar aquí arriba sin tener el socavón en el tallado aquí. El material de reconstrucción o de restauración es Fuji 2 LC, Fuji 2 LC pulido, y después aplicamos un barniz encima para proteger el material contra deshidratación al inicio. Un material muy fácil de utilizar, se comporta muy bien, es elástico, tiene una adhesión natural a dentina, entonces al ser una adhesión natural no hace falta grabar. Sí que tratamos la dentina con ácido poliacrílico al 25% durante medio minuto, y luego ya aplicamos la restauración. El tallado, como habéis visto, permite un margen más fino. Ese es un material después de fresar, y como veis aquí llenó la restauración completamente con material de soporte. Esto es Speed Paste de Densblay Sirona. También podemos utilizar Super Pec 2 de Harvest. A mí el material de Ivoclar para esto no me gusta, es un material que nunca me ha gustado, y Vita también tiene un material muy parecido al Speed Paste. Yo creo que son los mismos materiales, básicamente el mismo fabricante que la fabrica para todos. La ventaja es que soporta muy bien la restauración, y a la hora de quitarlo después de hornear, el material queda como un algodón que puedes fácilmente quitar de la restauración de la corona. Esto es después de aplicar el glaze y los colores, los maquillajes, antes de cristalizar. Aquí veis el material todavía en estado blando, esponjoso, o ya es como un gelatinoso un poquito, y aquí veis los detalles, unas líneas blancas para crear la ilusión de unas fisuras en el esmalte, un poco de detalle aquí abajo, y aquí también puedes intuir un poco lo difícil que es ver los colores según el substrato, ¿no? Aquí veis poco color. Una vez acabado y antes de pulir, recién salido del horno, podéis ver que los colores que aquí se ven relativamente poco,
en esa zona, de repente aquí aumentan mucho. Entonces el problema es un poco que hay que vigilar mucho en no sobrepasarnos en el maquillaje, aunque si fuera así siempre puedes reducirlo un poco con gomas de polido después, ¿no? La restauración en boca colocada, aquí veis todavía la restauración cervical, aquí no hemos hecho nada más, y aquí la corona. La corona integra muy bien, aquí tenemos los efectos de translucidez con un poco de azul y gris, las líneas blancas, aquí arriba un poco de color cervical, margen supragingival, en este caso es un paciente que nunca enseña sus márgenes, entonces no hace falta ir a subgingival. El antes y el después, los azulados aquí abajo. Lógicamente la pieza es un paciente con un diente mayor, mucho más translucidez todavía, pero la pieza integra muy bien en su boca. Yo no soy partidario de hacer restauraciones en grupos anteriores con CEREC. Prefiero utilizar CEREC en este caso como una impresión digital, un escáner donde podemos restaurar y mandar las restauraciones a un laboratorio donde tienen primero más tiempo para hacer esto y segundo tienen mucho más destreza en dominar el maquillaje. Nosotros clínicos podemos imitar o intentar llegar al nivel, pero es muy difícil llegar a su nivel. Esta mujer es un poco más complicada, es una ejecutiva en una empresa multinacional, nunca tiene tiempo y llevo ya igual 4 años detrás de ella para hacer un tratamiento. Mi inicial presupuesto era un alargamiento de corona porque tiene una sonrisa gingival y luego hacer coronas. Después de un alargamiento de corona, esos tipos prefiero esperar a mínimo de 6 meses. Ella no se veía capaz de ir 6 meses con un contraste entre los márgenes de las restauraciones y las raíces visibles, entonces nunca quiso hacer un tratamiento. Resulta que el año pasado, durante el confinamiento, o recién salido de nuestro confinamiento, ella todavía estaba trabajando desde casa y me dijo, mira, ya que estoy trabajando desde casa y no voy a la empresa solamente una vez a la semana, a lo mejor es un momento para poder hacer esto, pero tienes que hacerlo en un día para mí. Dije, bueno, en un día es difícil porque necesito 2 días. Necesito un día para hacer una impresión de alginato y hacer una especie de encerado diagnóstico y en el segundo día sí que podía intentar hacerte 4 restauraciones, serán unos 4 horas de trabajo y esas 4 horas estarás en la clínica, incluso si traes el portátil, te conectas a la red wifi que tengo en la clínica para pacientes y puedes seguir trabajando desde tu ordenador y mientras tanto yo hago las coronas. Para que quiera que sepas que haciendo con el laboratorio y con provisionales por el medio podía quedar más bonito. Y ella dice, no, hazlo tú, tengo toda la confianza en ti. Dicho esto, después de restaurar las carillas que llevaba ya unos 20 años en boca, aunque no sean bonitas, han durado 20 años, ya me encuentro con unos tallados un poco complicados de restaurar otra vez con este tallado. Entonces decidí hacer un tallado más agresivo. Ya había planteado hacer esas piezas también, las laterales, y el tallado acaba siendo un tallado terminado en esmalte, pero un poco más agresivo para poder restaurar esas piezas y ponerlos un poco más en línea, ¿no? Entonces eliminar este efecto de clase 2.2 que tiene ella. El resultado definitivo es esto. Yo veo un montón de cosas que podía mejorar aquí, pero el paciente está muy contenta y está encantado con el resultado. Pienso que aquí el polido superficial podría ser mejor, falta un poco de superficie liso en estas restauraciones. El color incisal sí que está bastante logrado, los efectos azules están muy bien y el núcleo un poco más, el centro un poco más oscuro es justamente lo que necesitaba para no tener un diente demasiado blanco, aunque bueno, ella está muy contenta con el resultado. Otro caso también de un paciente que no vive, vive bastante lejos de donde tengo la consulta. Él viene
porque su hija es paciente de la consulta y su mujer también, y insisten mucho en arreglar sus dientes que están muy feos y se están rompiendo. Él también se preocupa poco porque se están rompiendo sus dientes anteriores. El hombre tiene 72 o 75 años, es un poco gruñón, pero es muy buena persona, pero no quiere ir con provisionales una semana o semana y media, entonces me obliga casi a hacerlo también en 2 visitas. Una primera visita, cuando viene, toma impresión del alginato para hacer una entrada de diagnóstico. Entonces aquí con cera blanca sobre el modelo hago una entrada de diagnóstico de lo que necesito añadir, reconstruir para dejar los dientes un poco más en una forma más agradable. Del diagnóstico hacemos un mock-up, sin tallar las piezas ponemos el composite encima para crear y valorar la forma, la longitud, sobre todo para líneas sonrisas, y no me he pasado en longitud, y valoramos esto en este momento. Una vez que está aprobado todo y yo veo bien, empezamos a tallar. Como el mock-up está, antes de colocarlo, grabo el esmalte, el material de mock-up está pegado al esmalte. Al tener esmalte adherido o resina adherida al esmalte, es mucho más fácil hacer el tallado directamente sobre el mock-up. Entonces, en este caso, solamente cojo la fresa de 0,3 milímetros de diámetro y hago unas cuantas reducciones horizontales, que luego, lógicamente, una vez que hemos hecho esto, nivelamos todo con una fresa y acabamos un chamfer muy fino. Como ya estamos en 0,3 milímetros del mock-up, la restauración tendrá 0,3, pero en esmalte estamos mucho menos que 0,3, estamos igual a 0,1 en muchas zonas. Un tallado acabado en márgenes de esmalte, que nos da un buen sellado marginal, donde lógicamente es mucho más seguro que tenemos una adhesión correcta a la superficie dentinaria. La adhesión dentinaria es todavía inferior al esmalte, de la unión al esmalte, y donde puedo, porque no siempre se puede, intento acabar mis márgenes en esmalte. Son tallados acabados en chamfer. Yo prefiero el chamfer antes de bob, pero es un tema personal. El bob sí que va muy bien si queremos formar encía a través del tiempo. Muchas veces mis pacientes no tienen tiempo para ir con provisionales y no lo quieren tampoco, como este hombre. El tallado reproducido en el CEREC no pongo hilo retractor, porque como el tallado es yuxtagingival o ligeramente subgingival, el escáner es perfectamente capaz de capturar todos los márgenes sin problemas. Los tallados visto oclusal. Aquí tenemos la biocopia puesta encima de los tallados. Es el diseño guiado por biocopia, mejor dicho. Entonces, así que el diseño de restauración ya está aquí casi en su fase final, y aquí tenemos el diseño definitivo de las restauraciones que vamos a utilizar. Hemos corregido un poco este ángulo aquí, que era un poco más estrecho, para llenar un poco más este espacio aquí, y aquí tenemos las restauraciones recién salidas de la fresadora y sobre un modelo de yeso. Eso es Fujirock, no es un modelo impreso en 3D, porque los detalles son un poco mejor que llegamos con la impresión de 3D, pero es una impresión de alginato, no es nada especial. Después de acabar la cerámica y antes de pulir, aquí la superficie es un poco más rugosa y ya veréis después por qué lo he hecho así, pero esto todavía falta pulir. Hemos hecho algunos efectos un poco raros, un poco color, un poco exagerado, porque el diente tiene mucho color en su boca y tenemos que intentar integrar esos 4 dientes un poco en el resto de sus dientes que tiene. Aquí tenemos la restauración acabada y pulida en boca.
aquí también, y veis que como los dientes tienen un poco de rugosidades superficiales, he intentado imitar un poco la rugosidad en la restauración definitiva. Los colores son muy intensos porque aquí también tiene bastante, es un poco un caos de colores, una cacofonía de colores que me cuesta mucho de integrar esto en su boca, pero el resultado es más que digno. Sigo pensando que el laboratorio me supera en todos los aspectos de maquillaje y forma, pero el paciente era reacio de hacerlo en 2 sesiones. Hasta ahora he visto algunos casos en anteriores. Yo suelo hacer muy pocos casos interiores en clínica, como he dicho antes, pero algunos casos no hay manera. Suelo hacer más posteriores, y en posteriores es donde realmente me encuentro mucho más cómodo con el material, o cualquier material. Un paciente también con una fisura disto-oclusal, diente sensible a morder, que tiene un poco más de sensibilidad y alguna molestia continua. Entonces, en esos casos yo prefiero no hacer la endodoncia, prefiero intentar restaurar la pieza con una onlay supragengival y ferolizar estas fisuras con la misma restauración. Tengo muy buenos resultados en los últimos 8 o 9 años que estoy haciendo esto. Pacientes, yo no hago casi nunca endodoncias en esas piezas, no es necesario. Creo que solamente he hecho 2 casos donde tenía que hacer una endodoncia después de esta, porque la pieza ya daba señales de molestias más importantes, pero el resto casi todo se ha acabado con restauraciones y sin molestias después de hacer esos tipos de restauraciones. Aquí tenemos el diseño con cera, que sea 5,1,1 o .2, no me acuerdo cuál era, económica. La restauración recién salido del horno y pulido. Aquí apenas tuve que pulir nada. Aquí un aspecto que realmente me impresiona cuando pongo las restauraciones de Emerald a contraluz, que es la translucidez que tienen estos materiales. Este material sobre todo es muy translúcido, aunque en este caso veis que no tiene el efecto grisáceo que tiene IMAX, que es muy grande en la parte oclusal. O vamos a MT, y MT para mí en IMAX es un color muy difícil porque el A3 no tiene nada que ver con el A3, es un color mucho más blanco que el A3, entonces yo siempre tenía muchos problemas con el MT de IMAX. Eso es un HT de Emerald, donde tenemos una cierta opacidad, colores aplicados en las piezas. Este es un azul y gris, aquí aplicamos también, aquí gris. Aquí son los colores que básicamente utilizo para maquillar una corona de IMAX. Primero aplico una capa de glaze, crystal glaze, en la zona cervical y en la zona oclusal aplico el naranja color 1 de IMAX. En los contornos oclusales de los cúspides aplico el gris incisal. El azul pongo muy poco en la zona vestibular incisal, oclusal. El crema utilizamos básicamente en las crestas triangulares. El mahogany es para las fisuras centrales, algunos puntos para dar un poco más de color. Hay que preguntar al paciente si le quiere, porque muchos pacientes no quieren las fisuras demasiado marcadas. Y el blanco también en las crestas marginales, y para crear lo que has visto antes también en una foto, algunas líneas imitar un poco las líneas de fisura en el esmalte, ¿no? Grietas en el esmalte. Una vez colocada en boca, podéis ver el mahogany, aquí el color 1, este color en la cara oclusal. Aquí tenemos el gris, el blanco aplicado aquí, aquí también. A veces o pongo o blanco o pongo crema, un poco según mi día. Y aquí muy poco de azul.
El azul hay que poner un poco aquí y hay que vigilar mucho, que el azul puede ser muy traidor. Un caso de una niña que ha tenido un accidente, una niña que tiene 18 años, no es una niña, pero con una bicicleta se cayó y me imagino que rompió el diente dando al manillar de la bicicleta. No sé exactamente qué pasó ahí, pero el diente se rompió y era una pieza vital que se rompió horizontalmente a este nivel. Un golpe bastante fuerte. Un canino no se rompe tan fácil. Después de endurecer la pieza, una reconstrucción con el DC Core, otra vez con Clearfield Universal Bond Quick para adhesión. No hay mucho espacio oclusal o incisal, pero hay suficiente para crear una restauración. Aspecto, un poste metálico. Si las piezas reciben mucha fuerza lateral y el canino tiene mucha fuerza lateral, yo prefiero utilizar un poste metálico. Este es un poste de IDS que se llama FlexiPost. FlexiPost tiene un corte en la parte intraradicular. Es un poste rascado, pero al ser un corte vertical, a la hora de enroscar en la pieza no crea extensión en la dentina, pero las tensiones de roscar se absorben en el mismo titanio del poste porque se juntan las dos partes que están separadas por el corte vertical. El tema es que los postes metálicos tienen un módulo de elasticidad más alta que la dentina, pero hay que matizar esto un poco. Siempre digo que un árbol y una cerilla son dos cosas que están hechas del mismo material, madera, pero romper un árbol necesita mucha más fuerza que romper una cerilla, a pesar de tener el mismo módulo de elasticidad. Lo mismo pasa un poco con los postes de fibra y la dentina. Los postes de fibra se rompen más fácil que una raíz de una pieza, porque aunque el módulo de elasticidad es muy parecido, el poste es mucho más delgado que la raíz del diente y entonces no refuerza tanto o no recibe tanta fuerza, mejor dicho, no es tan resistente a las fuerzas laterales en la parte oclusal. No estoy hablando de la parte dentro de la raíz porque ahí no me preocupa tanto, pero las partes que están soportando la reconstrucción, y la única razón que ponemos un poste es para sujetar una reconstrucción, nunca para reforzar una raíz. Necesitamos a veces en la parte incisal oclusal más resistencia a fuerzas laterales, y ahí un poste metálico es superior a un poste de fibra. No digo que no pongo postes de fibra, pongo postes de fibra también, pero en este caso pensé que era mejor utilizar un poste metálico. El resultado definitivo de la restauración es muy digno. Aquí sí que estoy muy contento con el resultado. Las líneas de fluorosis que hemos podido incorporar en la restauración, varios colores aquí, incisal también, un poco las manchas que tenemos aquí también. La paciente contenta y sus padres sobre todo también. Eso es después de una semana en boca, no es directamente después de cementar, que podéis ver que la encía se ha adherido completamente y se comporta muy bonita. Eso siempre veo con todas las restauraciones de disilicato de litio, sea IMAX o sea Emerald. Emerald un poco mejor porque los márgenes son más lisos. Aquí un caso donde el premolar es endurenciado, el molar no. Vino con dos cavidades de primera visita en la clínica y puso un poco de Tempit. Tempit es un material como Cavit para restauraciones provisionales, y le di ahora para restaurar este definitivamente después de aceptar el presupuesto. Después de enronciar esta pieza, se retira toda la restauración que tenemos aquí, retiramos la restauración provisional aquí también. Aprovecho para quitar también la amalgama. La reconstrucción
aplicada aquí sí un poste de 3M de fibra de vidrio, es una fibra de 3M en este caso, la XT Post, la azul. Sí que intento de conseguir o de coger un poste más grueso para tener un poco más de resistencia en la factura. Los tallados realizados. Aquí veis el poste, toda la parte que hay oclusal fuera de raíz, que tiene que soportar las fuerzas laterales, por eso prefiero un poste un poco más grueso. La hemostasia y la supuesta gingivectomía, diría yo, hago con una fresa de tungsteno y después con Viscostat Clear de Ultradent creo la hemostasia. Tengo los márgenes completamente visibles, entonces aquí a partir de ahora el escáner es bastante más sencillo. Y las restauraciones acabadas, cementadas y ya aquí no hay mucho que comentar. Composite veo aquí una corona completa y otra corona completa. ¿Por qué no una incrustación? Aquí podría haber hecho una incrustación también porque distal tenía caries. Emamel tiene una cosa que realmente es impresionante, que es la capacidad de tapar o enmascarar substratos poco favorables. Tenéis que ir en este caso a MT o LT. Es un paciente con una endodoncia antigua estoy hablando de más de 20 años, totalmente tranquila, periapical. Mi experiencia es que si quito esto totalmente y abro la cámara pulpar, casi siempre introduces bacterias en la cámara pulpar y acabas teniendo problemas periapicales con el tiempo. O haces, en este momento decides de rehacer la endodoncia y desinfectar los conductos completamente y aumentar el coste de tratamiento para el paciente, o decidir de dejar la cámara pulpar completamente sellada tal como está con amalgama y hacer un tallado, como veis aquí, utilizando el mismo material de amalgama como reconstrucción de muñón. El problema es un poco si quieres hacer una restauración completamente cerámica con amalgama debajo, muchas veces acabas con un problema de translucidez o de transparencia de la cerámica o de la amalgama a través de la cerámica. Emamel en HT aquí no sería una buena idea, entonces hemos ido a LT. Es capaz de completamente tapar el amalgama. Y esto es una gran ventaja para muñones metálicos. Por ejemplo, si tenemos un muñón antiguo de metal que llevaba el paciente, podemos crear restauraciones sin tener que opacificar aquí el amalgama. Un caso de una restauración antigua que se cayó y se rompió la cúspide palatina. Después de excavar y aplicar dique de goma, podéis ver un poco la extensión de la lesión que hay aquí. En este caso es un poco arriesgado, pero yo no quise hacer la endodoncia porque la pieza era vital y reaccionaba muy bien. Creamos retención mecánica en la cara, la base de la restauración, y restauramos con TC Core adherido con Clearfield Universal Bond Quick directamente sobre la dentina. La amalgama también aprovechamos para quitar, hay un resto de caries todavía, aquí se ve. Composite restaurada y el tallado realizado. Tengo aquí mucho férule, tengo gran parte de la restauración acaba sobre la propia pieza, entonces no me preocupe demasiado que aquí queda solamente reconstrucción. Aquí otra vez la gingivectomía hecho con una fresa de tungsteno, de carburo de tungsteno, en forma de chamfer también, en forma de torpedo, y después frotando con el Viscostat Clear de Ultradent. La hemostasia es conseguida en menos de un minuto
y podemos ver el resultado de la hemostasia y el tallado. La profundidad de tallado aquí subgingival es importante, lo puedes intuir un poco mejor en esta imagen, pero el margen es completamente visible, entonces no me preocupe demasiado. Resultado directamente después de colocar la corona es más que digno aquí. Aquí sí que es un caso donde me encanta el resultado, también porque aquí sí que hemos hecho el resultado conseguido gracias a la colaboración del laboratorio de prótesis. Un buen protésico, un buen diseñador de CAM y CAT hace una gran ventaja. Paciente con desgastes palatinos importantes, una señora de unos 60 años, lleva un puente en extensión en esta pieza donde el segundo, el premolar, estaba totalmente destrozado por caries y irrestaurable, entonces le hemos decidido de hacer la extracción de esa pieza y hacer un puente de 3 piezas que va del premolar al primer molar. Tenemos la prueba en boca con un mock-up a base de una llave de silicona. Valoramos la línea de sonrisa, si hay que alargar o no, o acortar los bordes incisales de esas piezas. Aquí en esta imagen se ve claramente que a lo mejor habría que alargar un poco este borde aquí. El mock-up puesto en boca, aquí las piezas están completamente grabados antes de restaurar con mock-up, entonces la idea es dejar el mock-up en su boca mientras que estamos trabajando y vamos restaurando por fases. La parte del segundo cuadrante decidí hacer en clínica directamente. Hicimos en dos partes, primero dos molares, después dos premolares, le hice con Amber Mill en clínica y el resto haremos con el laboratorio, incluso el puente de 3 piezas, aquí también el puente de 3 piezas haremos con circonio. El implante ya está puesto, es un implante de Global D. A la hora de colocar las extracciones y un injerto de tejidos tejido conectivo subepitelial y en el implante colocamos el pilar de circonio, el margen completamente accesible para retirar el cemento, los tallados aquí. A la hora de colocar la corona sobre el pilar, la encía todavía está, porque esto fue una semana anterior, todavía está un poco irritado. Al cabo de un mes la encía empieza a tener forma más correcta y al cabo de 3 meses tenemos una maduración casi completa del tejido conectivo aquí subgingival y la corona sobre implante. Restauraciones con Amber Mill. Veis la belleza del maquillaje que hizo el laboratorio. Aquí la veis también. La verdad es que aquí yo no soy capaz de dejar estas restauraciones en anteriores tan bonito como hacen ellos. Sí que me hubiera gustado un poco más de maquillaje oclusal. A lo mejor aquí me pasé un poquito, pero aquí se quedaron completamente sin. Como es la cara superior, la arcada superior, las caras oclusales del paciente nunca se observa, entonces no hay tanto problema, ¿no? Es que no es un problema muy grande, sin embargo distal vamos bastante bien. Las coronas aquí no son coronas completas, son onlays en los premolares. Tenemos el margen palatino sí que es un poco más profundo, aquí no tanto, y vestibular aquí veis que el margen acaba a media cara vestibular por el tema de higiene. Y estética no es tan importante que se ve, en el 26 no se ve. Aspecto
de las encías. Si puedo, tallo supragingival, si me permite el paciente y la situación, casi no me hace falta de ir subgingival o yuxtagingival, porque el paciente no enseña y su sonrisa nunca esa zona. Y prefiero esto porque la limpieza es mucho más fácil para el paciente. El implante, podéis ver, es subcristal. El hueso se comporta muy bien con esos implantes de Global D. La verdad es que este es al cabo de 6 meses, creo que en boca, y tenemos crecimiento de hueso por encima del implante e incluso alrededor del pilar, que es un T-base. Global D tiene varias alturas de T-bases, de alturas gingivales. Es ideal para restaurar así. Aquí tenemos 2 molares, 2 crown lays, overlays. La palabra crown lay se ha puesto muy de moda en Keep King y es como una combinación entre un onlay y una corona, ¿no? Por eso llaman crown lay. Yo las llamaría overlays, pero da igual. Las piezas escaneadas. La Omnicom, después de actualizarlo al 5.1, ha hecho un salto impresionante en calidad de imagen. La verdad es que incluso en velocidad de escaneo es impresionante. Yo diría que sí que la Omnicom no llega al nivel de la PrimeScan en profundidad de campo, pero está muy cerca ahora mismo y es una cámara que todavía puede dar muchos años de placer de por sí. El diseño de las restauraciones y las restauraciones colocadas en boca. Aquí los detalles, podéis ver aquí el blanco, aquí también un poco de crema en esa zona. Yo no suelo tardar más de 5 minutos por corona en maquillarlo. Una vez que coges un poco de truquillo, sí que es verdad que 2 coronas son 10 minutos extra de trabajo, pero esos 10 minutos dan mucha satisfacción, sobre todo a largo plazo, cuando el paciente viene para revisión y ves tus restauraciones que hiciste en este momento. Yo he hecho algunas piezas más rápidas y sin maquillaje o apenas maquillar, y cada vez cuando las veo en mis revisiones me arrepiento porque al fin una parte de la satisfacción de ese trabajo viene de ver tus propios resultados a largo plazo en boca de tus pacientes, ¿no? Entonces, si ves que piensas que puede ser hecho mejor, frustra mucho. Entonces intento dedicarme esos 5 minutos por corona porque ganas mucha satisfacción a largo plazo. El paciente creo que le importa muy poco. Bueno, algunos son muy exigentes. Esta señora sí que pedía restauraciones naturales y está muy contenta con esta restauración. A algunos pacientes no les gusta las fisuras tan marcadas, entonces tenemos que vigilar un poco con ello. Un caso también de una señora que me pregunta si podía apañar un poco las carillas de composite que tenía en los centrales. Por suerte puedo convencerla que apañar composite no era lo que más le convenía en su boca. Entonces propuse de hacer 6 restauraciones de cerámica en el grupo anterior. No pude cambiar las restauraciones sobre implantes que tiene atrás, entonces es lo que hay y hay que dejar estas restauraciones que son de otra clínica y sin tocar. Entonces aquí sí que el laboratorio me hace un encerado diagnóstico, un encerado digital y propuesta del cómo va a quedar el tratamiento. Esto plasmamos después en boca. Aquí podéis ver el diseño. Aquí ves que aunque sea aditivo, aquí me falta más espacio, hay que dar reducción seguro. Oclusal, podéis ver aquí también la razón por qué dije que a lo mejor carillas de composita añadir un poco no era la mejor opción para su boca.
Vamos atrás otra vez. Y podéis ver los desgastes que son incisal, palatino, esas piezas están restauradas por composita aquí también. Piezas que no tienen un buen pronóstico si solamente volvemos a hacer carillas composites o cerámicas anteriores. Aquí la única opción que queda después del mock-up es hacer un mock-up y después un tallado protésicamente guiado. Protésicamente guiado quiere decir que tallamos aquí, yo aquí tallo coronas, no voy a intentar hacer carillas palatinas y después coronas carillas vestibulares, porque una señora de 72 años está bien servido con unas restauraciones completamente de 360 grados de cerámica en coronas, ¿no? Aquí veis el biocopia de la mock-up, los tallados escaneados. Veis que están, diría, ligeramente subgingival, estamos hablando de medio milímetro subgingival. La llave de silicona para comprobar que realmente tenemos suficiente espacio para la cerámica. Sobre todo de diente proximal es importante que tenemos ese espacio para crear restauraciones más naturales. Como dije antes, tallados protésicamente guiados, porque esto es una llave de silicona del encerado digital, del mock-up, donde podemos comprobar si hay suficiente espacio vestibular para la cerámica. Tallados donde puedo acabo en esmalte, donde me permite la pieza acabo en esmalte supragingival. Vestibular es más difícil porque la dentina, o mejor dicho, la raíz estaba en esta zona, la raíz estaba expuesta. ¿Lo habéis visto antes? El laboratorio manda unas coronas de Emerald Mill, un color aquí un poco blanco, un W1. Entonces cuando me vino al laboratorio decidí de maquillarlos un poco más porque pensé que este color para la señora iba a ser demasiado blanco. Entonces los maquillé en clínica, aplicamos un poco de color de IMAX Shades, no los Crystal Shades, porque esto maquillamos a 770 grados y tiene que ser los maquillajes de IMAX normal. Detalle palatino muy bonito del laboratorio, el diseño y los maquillajes palatinos. Las coronas acabadas, listos para colocar, un poco más maquillados como dije yo. Y esta bandeja es una bandeja de silicona esterilizable que se llama Lemonade Butler. Lemonade Butler es un invento de Paul Moore y realmente es una de las bandejas que más utilizo en la clínica para varias aplicaciones, para coronas, para carillas, para muchas cosas van genial. Esto es el día de cementación, la encía está un poco irritada todavía. Y una semana después de la cementación, la señora viene a la clínica así. Podéis ver cómo la mucosa, la encía, se adapta completamente al margen de la extracción. Veis aquí un poco más maquillado, un poco más bajado en tono que el White 3 que inicialmente habíamos elegido, que era demasiado blanco para ella. Una cosa que quiero hacer hincapié y que es muy importante que lo veáis es el soporte labial que crea con las restauraciones de grupos anteriores si están bien planificados. Esta señora, aparte de pedirme si podía arreglar las carillas de composite en sus centrales, había pensado de arreglar un poco su labio con ácido hialurónico. Yo le dije que mejor no hacerlo y esperar un poco el resultado definitivo para ver lo que podemos conseguir con la cerámica. Veis que solamente dar soporte labial por dentro eliminamos gran parte, o casi todo, del código de barras que tenemos en el labio superior. Si ahora, después de esto, quiere aumentar labio,
Pues yo no aconsejaría, pero es una decisión suya. No es necesario ya. Resultado antes y después de su tratamiento. Y la verdad es que la cerámica del laboratorio, aunque ya tuve que maquillar un poquito más, es espectacular. Un caso de un grupo anterior e inferior, un paciente que tiene ahora, creo que son 66 años, viene más bien empujada por su mujer, que quiere que arregle sus 4 incisivos inferiores que están apiñados y no les gusta verlo. El hombre no tiene muchos problemas con su estética y tampoco tiene ganas de ir con provisionales, y lo único que dije, bueno, lo haré en clínica, en una visita con un encerado previo, ¿vale? Es paciente de la clínica y es vecino de la clínica, entonces la ventaja es un poco, después de tallar las piezas no hace falta ni poner provisionales, está en casa, se va a su piso que está encima de la clínica. Yo mientras tanto trabajo con sus extracciones y cuando las tenga listas ya la llamo para que baje para colocarlas. Son tallados un poco más agresivos porque son tallados donde realmente queremos eliminar el apiñamiento, y la única manera de eliminar el apiñamiento incisal es tallar más agresivo en esta zona. Lingual son supragingivales, son incluso por encima del cíngulo, supracingulares, para entenderlo. Vestibular, lógicamente, están yuxtagingival para no ir demasiado debajo de la encía. Modelo de yeso y las restauraciones después de acabarlos manual un poco más después de fresar. Márgenes ajustan muy bien. Las 4 restauraciones antes de maquillarlas. Aquí, antes de cristalizar, aplicamos el glaze. Después del glaseado aplicamos los efectos de color. Aquí arriba un poco de azul, un poco de gris en alguna zona, abajo un poco de maquillaje también. Así salen del horno después de cristalizar. Hay que pulir un poco el glaseado aquí. Prefiero hacer un pulido manual, que me gusta más que dejar el glaseado muy liso. Tenemos aquí el resultado sobre modelo. En boca integran muy bien, se ven las márgenes cervicales bien ajustadas, efectos incisales, translucidez del material, efectos de azulado aquí un poquito más de las otras, pero en general más que digno. Antes y después de este paciente, su mujer está encantada y él está contento. Le toqué un poco esa zona aquí para quitar esas barrigas un poco, falta pulir un poco todavía. Aquí un paciente para colocar 3 implantes. Aquí tenía una pieza de hace tiempo. Este paciente realmente tenía un puente que antiguamente iba de aquí hasta aquí en extensión, y tuve que sacar esta pieza porque estaba destrozado. El 26 estaba destrozado por caries. Entonces la única opción era hacer una corona nueva aquí y 3 implantes para mejorar la situación otra vez. Cirugía guiada, planificamos las extracciones y los implantes según lo que necesito de guía. Los implantes colocados, estos son Bego RI. Los colocamos un poco subcristal también. Tienen un platform switch ahora y el implante que funciona muy bien en esas situaciones. Aquí tenemos otra vez el Laminate Butler. No solamente sirve para coronas anteriores, pero también sirve para preparar mis cosas para implantes. En vez de utilizar scan posts para implantes,
descubrí de Blue Sky unos extensores o extenders que llaman ellos, se llama Rosetta Extender, que encajan perfectamente sobre las T-bases, son de PEC o PEK y tienen la forma de arriba del T-base. Si lo colocas encima, conviertes la parte desde aquí hasta aquí en un scan post. Eso tiene ventajas porque ya te permite utilizarlo para todas las marcas de implantes que tienes. Solamente si tienen T-bases, colocas esta pieza reutilizable sobre el T-base y conviertes cualquier T-base y cualquier longitud gingival en un scan post. Y en mi scan post son mucho más fácil de manipular y escanear que si aquí encima tengo que poner el scan body, prefiero en scan post 1000 veces sobre una T-base. Sobre todo en restauraciones subgingivales o implantes subprestales, ese siempre es un drama. Esos son posicionadores para colocar y manipular mejor todo el conjunto, que veis aquí ahora. Esto va colocado encima y con esto el conjunto es mucho más fácil de manipular. Lo colocas encima del implante, le encajas bien según cómo quieres posicionar el antirotatorio aquí en el extender o scan post. Los colocas en boca y a partir de ahí es escanear. Diseñas las piezas. Aquí es un diseño partido porque el molar posterior era un amber mill y quería hacer todo el grupo en amber mill. La única opción que tengo entonces es usar pilares de circonio o de MO de IMAX. En el premolar, en este caso, en el canino es un MO y el resto serán pilares de circonio. Los pilares colocados, diseñados, fresados, cristalizados y sintetizados para colocar encima. Y aquí encima colocaremos las coronas de amber mill. Esta corona ya está colocada. El aspecto del canino, premolar, esos 3 o 4 piezas son todos amber mill. Oclusal. Este implante queda un poco estrecho porque yo creo que hubiera sido mejor, porque yo quería a lo mejor hacer el melar un poco más pequeño, pero esto es una cosa que me di cuenta después de colocar los implantes. El resultado radiológicamente controlado. Quité este resto de cemento después de la radiografía y el paciente está funcionando correctamente con esos implantes. Pues quería daros las gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta me podéis localizar, casi todos estáis en los grupos de CEREC, en WhatsApp, CEREC España, CEREC Español, CEREC Sonrisas en un Día. Todos esos grupos me podéis preguntar cualquier cosa una vez que habéis visto la presentación. Y sobre todo quería agradecer al equipo de Corus Bayes-Dent y especialmente a Abelino Gutiérrez para sus diseños, porque sin ellos esos casos anteriores que habéis visto serían mucho más complicados y dudo que hubieran sido tan bonitos como hubieran sido si no era por su trabajo. Sus labores, muy agradecido aquí. Muchas gracias y bueno, espero que habéis atendido, habéis gustado esta presentación y abierto un poco la curiosidad de probar el material. Yo no vendo amber mill, solamente utilizo amber mill. Es un material que me gusta mucho. Me han nombrado as ambasador del material porque he hecho algunas publicaciones con el material y desde Corea del Sur, donde fabrican amber mill, me han preguntado si yo quería formar parte de su grupo de embajadores. La única ventaja, o no ventaja, no sé, que es que de vez en cuando tengo que dar alguna conferencia y a veces me ayudan en alguna cosa de material, pero no me pagan para eso y esto es
como debería ser, creo, ¿no? Debería ser que no te pagan por utilizar esos materiales, porque entonces estarías mucho más fácilmente convirtiéndote en un comercial de este producto. Y no es mi intención. Pues muchas gracias.